Muy bien, vamos al tema que nos trae esta mañana, como todos los sábados. Con estos son 2 sábados consecutivos. Y quiero dar este tema de lo que es la televisión. Pero quiero continuar aquí, donde dice: la Sagrada Escritura es la palabra inspirada y mediante ella recibimos la vida eterna y el crecimiento de esta vida divina en nosotros. En Juan capítulo 8, versículo 51, hay muchas referencias bíblicas en cuanto a esto. Buscarlas y las encontraréis. En su comentario de la carta de los Hebreos, dice así: solo nos queda una cosa por hacer. Debemos exhortarnos celosamente a nosotros mismos y, por así decirlo, sacudir nuestro espíritu perezoso con la palabra de Dios, meditar, leer y escuchar de continuo las admoniciones del apóstol. Así el corazón del hombre no se fortalece, sino por la palabra de Dios. Así que si la olvidamos, no tardamos en caer en la trampa de amor de las cosas y nos contaminamos. Solo nos limpiamos de dicha contaminación volviendo a la palabra del Señor, la Santa Biblia. Ahora viene una pregunta que quiero hacerles. ¿Y qué os suplico hacer a vosotros mismos? ¿Cuántas horas pasáis mirando la televisión y cuántas horas dedicáis a la Biblia? O mejor dicho, ¿cuánto tiempo dedicáis a entenebrecer vuestro entendimiento por medio de la televisión? ¿Y cuánto tiempo dedicáis a la renovación de vuestro entendimiento por medio de las Escrituras? Hacer la cuenta es fácil, y seguro estoy que el resultado es aterrador para la mayoría de vosotros. No os acuso, son los hechos, las cifras, el número de horas que han de molestar vuestra conciencia. No me las echo de super santo. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra aquí en Romanos 7, versículo 14, soy carnal debido al pecado. Si hay televisión y donde estoy, no lo entiendo. Pues algunos mencionan: no hay pecado al mirar la televisión un rato, y quedas atrapado por el artefacto del príncipe de la potestad del aire. Te pasas unas horas saltando de un canal a otro, un poco de cultura por aquí, un poco de deporte por allá, mucha violencia por allá, un poco de adulterio por acá, un poco de neopentecostalismo por ahí, un poco de religiosidad por el otro canal, un poco de todo, pero sobre todo nada de evangelio verdadero, nada. Y dicen que hay canales cristianos. ¡Qué broma! Tenéis enlace, por ejemplo, deberían de llamar esa emisora enlazada, y hay varias del mismo estilo. Gente sonriente en un ambiente lujoso predicando un evangelio falso. Es el que está de moda. Dame la plata y Dios te la multiplicará. Y esto es el engaño de la televisión: hacernos gastar centenares de horas en ver y oír cosas que en el mejor caso no sirven para nada, y en el caso común os distorsiona la mente. Y además de desperdiciar tiempo, es el mejor método para cortar la comunicación dentro de una casa. Antes existía la comunicación aún en la casa de los incrédulos, de reunirse todos a la hora del almuerzo o de la cena y de compartir juntos la comida y los sucesos o ideas o proyectos de cada uno. Había un momento de vida compartida alrededor de la mesa. Había comunicación y una cierta comunión. Hoy en día, aún en las casas de los protestantes, cada uno toma su plato y se sienta delante de la pantalla, mudo e hipnotizado. Y se llama a la televisión un medio de comunicación en vez de llamarlo un rompecomunicación dentro de las casas y hogares. No lo que entra en la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Lo que sale del corazón del hombre es exactamente lo que sale de la pantalla del televisor. La televisión es el mejor método para evitar y alimentar y excitar lo que ya está en el corazón del hombre. ¿Cuántos hermanos cometen adulterio, homicidios, pecados de codicia, etcétera, en su mente mediante la televisión, sin hablar de la idolatría al fútbol o al básquetbol o cualquier otro deporte donde los ídolos son un tal Maradona que ha sido drogadicto por mucho tiempo, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice la Santa Escritura. Ahora bien, la televisión es el mejor instrumento para inducirnos a satisfacer los deseos de la carne,
Muchos hermanos se abrigan detrás del ilustre noticiero, pero a pesar de ser ilustre no deja de ser noticias del mundo y de la carne. Me interesan mucho las noticias del mundo para observar el cumplimiento de las profecías, pero no por eso dejaré entrar en mi casa este aparato, controlado actualmente por el príncipe de la potestad del aire, también su pretexto de denunciar los estragos de la droga. La televisión enseña a los jóvenes toda clase de drogas en que nunca habían pensado, denunciando, anuncian e informan, hacer propagandas útiles, influye poderosamente en el comportamiento social. ¿A qué se debe la propagación de todas las plagas del siglo XX? Materialismo, feminismo, fornicación, adulterio, homosexualismo, impudicia, indecencia, falta de respeto, culto al cuerpo y a la juventud, violencia, obsesidad, desinterés a la lectura, cultura superficial, iletrismo, adivinación y magia, y música diabólica, rock pesado, etcétera, etcétera. Todo esto proviene del pecado que mora en toda la humanidad, pero lo que lo frena indirectamente por medio de los cristianos es la palabra de Dios. Ahora bien, al comienzo de los años 1960 los programas eran decentes y a veces interesantes, pero casi no se veía un seno o un muslo o una mujer en pantalón o gente inyectándose heroína o matándose. Hoy en día forma parte del programa diario. Ver una mujer sin minifalda y también ver una matanza llega a ser algo excepcional hoy en día. Esta normalización de la violencia influye muy poderosamente tanto en la mente de los jóvenes del mundo, que a menudo se oye una pequeña matanza en un liceo o universidad norteamericana donde un joven dispara con un arma de fuego sobre todos los compañeros que están alrededor de él. Tener por seguro que durante años se le fue grabando en su mente las películas, por ejemplo, de Rambo y Exterminator 1, 2 y 3. Para el mundo es normal, pero para el pueblo de Dios es un adulterio espiritual. Hermanos evangélicos, en vuestras casas no hay imágenes de santos o estatuas de vírgenes, porque sabéis que es idolatría. Hay mucho peor. Hay una imagen animada que habla y que os contamina cada día la mente. Y delante de esta imagen os pasáis horas. Y sin daros cuenta, esta imagen insidiosamente va molestando y modelando vuestra mente a los conceptos modernos de este mundo. Y después está esta mente que está distorsionada, se introducen en las iglesias cosas anormales y diabólicas, y aparecen las minifaldas, los grandes sermones sobre la plata, la salud, el neopentecostalismo, etcétera. Para tapar el escándalo, muchos se esconden detrás de lo que yo he llamado el evangelio higiénico, que dicen no bebo, no fumo, pero el daño en la mente es peor que el daño en el hígado o en los pulmones. La única forma de salir de este callejón fangoso es sacando esos televisores y bestia máxima de vuestras casas, y con la plata que invertisteis en ellos, compra buenas Biblias. No hay que caer en el fanatismo, dicen algunos. Se puede ver el ilustre noticiero en casa de los amigos o hermanos o familiares, o en el hotel o en el restaurante. Lástimamente nos sobran los sitios donde podemos ver de vez en cuando la televisión. Si en vuestras casas impedir la entrada al televisor, abriréis automáticamente vuestras Biblias y otros buenos libros, que es la Biblia, que renovarán el espíritu de vuestra mente. Hermanos, el peor veneno para la humanidad es esta imagen animada que habla. Estamos pasando de la civilización del libro, es decir, de la civilización judeo-cristiana, a la civilización de la televisión, es decir, al nuevo orden mundial del anticristo. 5 veces se menciona en el Apocalipsis la imagen animada que habla. Una vez en el capítulo 13, para definirla con su propósito, versículo 14 y 15. Después 3 veces para anunciar condenación, capítulo 14, versículo 9 y 10, capítulo 16, versículo 2, capítulo 19, verso 20. Y quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué será para nosotros la televisión, derrota o victoria? Si le cerráis la puerta de vuestra casa es victoria, si la mantenéis dentro de vuestras casas es tropiezo y es derrota. Os he expuesto como al niñito que soy una verdad que tiene consecuencias sobre la renovación o deterioridad de vuestra mente. Si no os convence la interpretación bíblica de la imagen animada que habla, no podéis negar la razón del sentido común.
Dios tenga misericordia de nosotros y nos conceda tener una razón basada sobre su palabra y no sobre la televisión. Fijaos en el argumento popular visto en la televisión. Si la televisión declara algo es verdad para todo el mundo. Cuando regrese nuestro Salvador a la tierra, dirán los medios de comunicación que es una invasión de marcianos o un gas alucinógeno que lanzaron los chinos al aire. Cuando sea arrebatada la iglesia sin mancha ni arrugas, es decir, los escogidos, no las denominaciones. Dirá la televisión que fueran gente desintegrada instantáneamente por un rayo invisible de las nuevas armas rusas. Otro cuento. Todas esas películas de ciencia ficción forman parte de un programa para denigrar científicamente las 10 plagas de Egipto que Dios pronto va a mandar a la tierra. Es una preparación psicológica y mental. La televisión es la mayor lavadora del cerebro humano. En cuanto al arrebatamiento, es probable también que nadie se dé cuenta del suceso por el mismo número insignificante de escogidos. El versículo 2 de Romanos 12 dice: no os conforméis a este siglo. El apóstol usa un imperativo. Es un mandamiento. El que se conforma a este siglo es, por excelencia, el televidente. Al contrario, el que no se conforma a este siglo de la cultura audiovisual es el que no mira la televisión, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esto está en el Salmo 1, versículo 2. Reparemos también en el verbo conformar. En mi pequeño diccionario de la lengua española, conformarse es acomodarse, resignarse. No podemos resignarnos, acomodarnos a la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En Efesios 2, versículo 2, porque este espíritu es el programador de vuestras emisoras de televisión. La Biblia nos dice también que por fe andamos, no por vista, segura Corintios 5, versículo 7, y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17, dice así: el mundo al contrario anda por lo que ve, no por lo que oye. Recordad también que Dios se llama también el invisible. En Hebreos 11, versículo 27, esta cultura moderna de la imagen teledirigida, animada y parlante es la destrucción de la cultura del libro en los países protestantes y un cáncer en la mente al grabar pensamientos inmundos y diabólicos, porque el televidente es pasivo y recibe lo que sale de la pantalla. Y ahí está la trampa, que queráis o no queráis, que os guste o no os guste, al mirar un programa recibís imágenes, palabras y movimientos que se compilan en la memoria, un órgano esencial de la mente, y ahí quedan registrados, grabados. Cuando se repite el mismo mensaje muchas veces, entonces de la memoria pasa al pensamiento y del pensamiento puede pasar al acto, y todo eso ocurre de una forma pasiva e inconsciente. Ahora te quiero decir que mientras que en el libro es lo contrario, el lector es activo, no recibe sino que escoge, y se esfuerza en captar el pensamiento del libro. El que lee es consciente de lo que está asimilando porque le toca gastar energía mental, mientras que el televidente no es consciente de lo que está asimilando porque no le cuesta ningún esfuerzo pasarse horas delante del televisor. En su libro El hombre espiritual, W. Ned nos da a entender cómo trabajan los demonios para inducir la mente y la voluntad de los creyentes. Logran su propósito a través de la pasividad. W. Ned nos enseña que Dios no aniquila nuestra alma, sino que requiere su cooperación bajo el espíritu del hombre conectado con el Espíritu Santo. Al contrario, toda la obra de los demonios requiere pasividad de la mente y de la voluntad. Por ello mismo la televisión es la única forma poderosa de Satán. Es la imagen de la bestia. En efecto, mirar la televisión es poner su mente y voluntad en un estado pasivo que da entrada a la obra de los espíritus malignos de la mente. Hay que entender que en el nuevo nacimiento, en el espíritu del hombre que es vivificado, el cuerpo sigue albergando el pecado y sujeto a la muerte. El alma, mente, afecto, voluntad queda entre los dos, y hay una batalla entre el cuerpo de pecado, que es el instrumento de Satanás, y el espíritu vivificado, que es Dios. Espíritu Santo para la conquista del alma. Esta lucha dura toda la vida terrenal y el punto más estratégico en el alma es la mente. Una vez conquistada la mente, se rinden las emociones y la voluntad del creyente. Por ello dice Dios
La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos. Esto está en Colosenses 3, versículo 16. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, escúcheme bien, sino poderosas para destrucción de fortalezas y toda altivez. 2 Corintios 10, versículo 4 y 5. Y en estos versículos se trata de una destrucción en las fortalezas de la mente que ocupan los demonios, porque argumento, conocimiento y pensamiento son productos mentales. Satanás por el otro lado dice, mira bien el programa que tengo en la televisión, Dios opera en nosotros por el oído. Y dice así, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto es lo que dice el Señor en la Santa Biblia. Y Satanás opera contra nosotros por los ojos. Dice, serán abiertos vuestros ojos. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Esto está en Génesis 3, versículos 5 y 6. Si creemos lo que oímos en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, andamos bien. Si creemos lo que vemos en la televisión, andamos mal. Pero lo que oímos de Dios en la Biblia y que vivifica nuestro espíritu, para que muera en nosotros, tiene que ser comprendido por la mente y así producirá una emoción adecuada y alentadora y una voluntad bien dirigida y efectiva. La mente es el baluarte principal que ha estado en el poder de Satanás desde la caída de Adán. Desde la Reforma, la Biblia ha reconquistado este baluarte en muchos santos. Pero cuidado, la verdadera contrarreforma no es la del Concilio Católico Romano de Trento en el siglo XVI, sino la del siglo XX, en la comunicación audiovisual. Y tengo que repetir que no existe televisión cristiana, porque estos programas que se dicen cristianos o ecuménicos y forman parte de la apostasía, la Escritura confirma que la mente es el punto más control del alma. Ahora, se nos enseña que el corazón del hombre, es decir, el centro del hombre es su mente, pues la mente o del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, etcétera. Y muy a menudo en la Biblia, cuando se habla del alma, se cita primeramente la mente, el corazón, y luego se añade al alma en su totalidad: mente, afecto, voluntad. Deuteronomio 2, 13, 4, versículo 20. No obstante, el corazón tiene a veces un sentido más amplio y puede abarcar el afecto. Salmo 7, versículo 9, Apocalipsis 2, versículo 23. De todas formas, sea mente o afecto, el corazón pasivo es moldeado por los conceptos, las ideas, las palabras e imágenes que emite la televisión, para que el televidente siga la voluntad de la carne y de Satanás. Y no hablaré de los mensajes subliminales que pueden pasar por la televisión. Así que hay una batalla por la conquista de nuestra alma, y el arma más poderosa usada por Satanás es la televisión. Por esto mismo, Apocalipsis 15, versículo 2, nos habla de alcanzar victoria sobre la imagen de la bestia. Fijaos también en la historia cómo en Alemania se hicieron los primeros televisores, y de Alemania salió la Reforma protestante. Como en Francia se inventó el cinema mudo, y en Francia nació el segundo gigante de la Reforma. Como en Estados Unidos se creó la primera película parlante, y se expandió la cultura de la televisión, y Estados Unidos ha sido el país protestante ejemplar en la historia. Después, a la luz de la historia, el antagonismo entre el libro y la imagen teledirigida. El Antiguo Testamento también nos enseña esa lucha entre la gente del libro y la gente de la imagen de Baal o de Astarte o del sol. No se puede el domingo acomodarse a lo que dice la Biblia y el lunes resignarse a lo que dice la televisión. No se puede beber a dos fuentes diferentes. Hay que ser honestos y serios. Nuestro Dios es fuego consumidor. En Hebreos 12, versículo 29, temer a Jehová es apartarse del mal, y la televisión es una poderosa fuente del mal. Que Dios nos ayude en esta lucha contra nosotros mismos, contra la carne, porque nadie nos obliga a beber a esta fuente y a pagar también para beber. Ni el mundo, ni el diablo. Y la palabra del Señor te dice aquí en Apocalipsis 21, versículos 17 y 20. Y el espíritu y la esposa dicen: